Bueno, estaba mirando algunos datos precisamente de los relevamientos que hace Poliarquía y ¿te parece los compartimos con los televidentes? Señor director, tenemos aquí estamos viendo la imagen de la presidenta. Primero me gustaría, Fabián, que hagas un trabajo didáctico. Explicar, cuando mide un encuestador, mide imagen, ¿qué es lo que está midiendo? Acá hay una pregunta que es muy simple y a partir de ahí construimos todo un razonamiento y un análisis, y esta es una pregunta cerrada, o sea que tiene las opciones que se le dan al entrevistado, y la pregunta, como decía, es muy simple y dice: dígame usted, ¿cómo evalúa en términos de muy bien, bien, regular, mal y muy mal a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Entonces, ahí se le da, la pregunta es cerrada, se le dan las opciones y en función de eso se van cargando los datos. Bueno, desde hace tiempo hay una mayoría que la evalúa, primera minoría que la evalúa mal o muy mal, pero es un dato muy importante porque son niveles que se mantienen, y los que la evalúan bien o muy bien son menos, bastante menos. Estos son datos a febrero. Claro, a febrero, en el último mes. Me adelantabas recién que están haciendo la medición de marzo y que no la tenemos terminada puede todavía. Deteriorarse un poquito más. Es posible que tenga una pequeña caída la imagen positiva de la presidenta. ¿Y eso qué implica en términos de gobernabilidad? Tener tan mala imagen. Es como una... A ver, esto hay que ponerlo en perspectiva. ¿Y por qué lo digo? Si uno mira la imagen de Néstor Kirchner durante 4 años y medio, Néstor Kirchner tuvo un promedio de imagen positiva del orden de los 50 puntos. Sí, muy alto. Y un promedio de negativa de solo 10 puntos. Y vamos a mirar la negativa, porque en realidad habla de cuánto rechazo tiene un gobernante, de alguna forma. Se puede traducir en eso. Y tenía un promedio de 10-12 puntos de negativa Kirchner. Kirchner se fue del gobierno con 64 puntos de imagen positiva y solo 12 puntos de imagen negativa después de 4 años y medio. En la Argentina no estuvimos buscando, pero desde que se mide no había antecedentes de un presidente que se hubiera ido del gobierno con 64 puntos de imagen positiva. ¿Conserva esa situación? No te adelantes, Javier. Digo, a ver, ¿cómo entra Cristina al gobierno? Sí. Cristina entra al gobierno con 56 puntos de imagen positiva. Muy alta, o sea, duplicando los niveles actuales. Y en torno a los 20 de negativa. Duplicó también la negativa. Bueno, entonces el primer dato es, un año después, acá tenemos diciembre contra diciembre, tenemos que hoy su positiva es de la mitad y su negativa es del doble. En el medio tuvimos todo el conflicto con el campo. Y en realidad, ¿cuál es la explicación de esto? Creo que los argentinos empezaron a conocer a Cristina Fernández de Kirchner. No solo la vieron en el ejercicio de la presidencia, sino que la empezaron a conocer, porque la presidenta había tenido una campaña, había hecho una campaña como candidata muy marcada por eventos internacionales, por fotos, por cuestiones que no son el estilo tradicional de una campaña, por lo menos en este país. Ya estilo tradicional de campañas hay pocos y podemos discutir sobre eso, pero en general era una campaña muy medida, muy manejada, y no se vio a la presidenta en todo el desarrollo del potencial que podía tener. Cuando le tocó ejercer el gobierno, actuar y verlo, bueno, no tuvo la evaluación positiva que tenía previamente, y creo que estaba muy vinculada a la evaluación positiva de Néstor Kirchner. Sigamos, señor director, con los datos. También en esta medición se detecta que en general tiene mayor imagen positivas. Está mejor en los segmentos de 30 de mayor a 49 edad. Y de 50 años para arriba. Y no le va bien con los jóvenes. Con los jóvenes, exactamente. A nivel de educativo, que es la siguiente, vemos que en realidad le va bien con los que tienen solo instrucción primaria. Tienen casi 10 puntos por arriba de su promedio nacional. Esto, Javier, para poner el contexto general, esto es una encuesta nacional de 1000 casos en 40 localidades de la Argentina, o sea que tenemos una muestra suficientemente amplia, en localidades de más de 10.000 habitantes, hecha por teléfono, una encuesta telefónica. Entonces la presidenta está mejor, como decía, casi 10 puntos de diferencia en los sectores con estudios primarios. A mayor nivel de instrucción, más rechazo. Más rechazo. Y según zona de residencia, le va mejor en el Gran Buenos Aires y en la Patagonia, en su lugar de origen, también en el norte del país, precisamente los lugares donde el desarrollo, el nivel de la población con menores recursos es más fuerte. Es más importante. Y le va muy mal en los distritos. Le va mal en la capital y más que nada en lo que es región pampeana.
Digamos, después del conflicto con el campo, evidentemente esto no necesita explicación. ¿Qué pasa? La pregunta que me surge casi naturalmente, ¿qué pasa cuando con una administración que comienza a dar señales de esta clase de debilidad o de antipatía? ¿Qué pasa con un comicio legislativo? ¿Puede aparecer el fantasma de si le votamos en contra del gobierno podemos tener problemas? Y puede aparecer eso. ¿Te parece que va a jugar el oficialismo con eso? Hay un dato que no contesta la pregunta directamente, pero que nos ayuda a entender. Hoy tenemos algunas encuestas donde claramente muestran la situación de Cobos, por ejemplo. Cobos, vicepresidente de la Nación. Con muy alta imagen. Con imagen positiva. Hoy los dirigentes mejor evaluados son Cobos, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Reutemann. Esas son las 4 figuras mejor evaluadas por los argentinos. Pero de cada 10 personas a las que se le pregunta, 7 dicen que Cobos no debe renunciar a la vicepresidencia, que debe continuar en el cargo. Entonces, esto también está asociado a principios de crisis, a cuestiones que han quedado instaladas en la memoria. De gobernabilidad. De gobernabilidad. Entonces, bueno, puede ser que el análisis de la gente vaya por ese lado que vos planteás. Fabián, última, y te pido una respuesta muy breve. Yo te preguntaba cuando nos despedíamos en el anterior bloque precisamente esto de si comienzan a notarse a los opositores como alternativas de poder. ¿Comienza la ciudadanía a notarlos así? Sí, yo creo que hay una instalación de sectores de la oposición. Lo que ocurre es que Kirchner, con esta novedad, con que el viernes nos despertó, nos desayunó, ha logrado también impactar en la oposición de manera complicada. 72 horas después, 4 días después, todavía la oposición no ha logrado articularse para el nuevo escenario. Entonces estas son las cosas que la gente también ve. Fabián, gracias por haber aceptado la invitación, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Y ustedes saben, en el próximo bloque estará con nosotros la pronosticadora oficial Nadia. Con ella vamos a ver cómo viene el clima político para el resto de la semana. Gracias, Fabián.